Hoy vamos a hablar de la masturbación. Pero, ¿qué es la masturbación? La masturbación es el acto de tocar o frotar los órganos sexuales para obtener placer. ¿Y a qué edad se empieza a masturbar un niño o una niña? Bueno, primero es importante aclarar que la masturbación es algo normal y que empieza a ser frecuente a partir de los 6 años. Esto no quiere decir que se haga con un propósito sexual como lo hacen los adolescentes y los adultos. Por lo general, la masturbación y el deseo sexual empiezan a ir de la mano cuando el niño o la niña están un poquito más maduros y tienen su primera erección los niños o su primera regla las niñas. No obstante, puede ser un poquito antes, pero es difícil determinar estos tiempos o edades. Lo importante es saber que esa curiosidad por las sensaciones de su cuerpo es normal. Y al enseñar a los niños que la masturbación es algo normal, se reducen los estigmas y les ofrecemos la posibilidad de aprender a tocarse sin que tengan que sentir pena o culpa, sin que tengan que sentir esa vergüenza que hace que se escondan y que pues hacen que nosotros como padres no sepamos ni qué está pasando. Entonces esto nos permite educar sobre cuáles son los lugares adecuados para masturbarse, cuándo sí, cuándo no, y por qué un niño o una niña se pueden masturbar. Bueno, la masturbación en los niños puede tener diferentes significados o motivos. A veces puede ser por placer, a veces por aburrimiento o por nerviosismo incluso. Desde bebés, por descubrimiento, y tiene tanta importancia como tocarse la nariz o las orejitas, por ejemplo. Con esto queremos decir que su intención es explorar su cuerpo, no satisfacerse sexualmente. A los 2 años es frecuente que los niños toquen su pene y esto no implica que se estén masturbando. La manipulación rítmica de los genitales con la mano no suele verse antes de los 2 años y medio. Pero el interés por tener sensaciones placenteras sí que va a aumentar a medida que se va creciendo. Esto se puede manifestar con diferentes conductas, como frotar sus muslos uno contra otro con movimientos rítmicos en la cadera, o que está boca abajo y ejerce presión con las manos y rodillas, o que usa al muñequito o la muñequita, o la almohada para apretar la zona del pubis, o ya de plano pues la manipulación rítmica de los genitales con la mano. Y a todo esto, ¿a qué edad el niño o la niña ya podría tener una idea de lo que son las conductas sexuales y su privacidad? Es importante que recordemos que a los 5 o 6 años es normal que muestren interés por ver a personas adultas, a niños desnudos, pues tratan de confirmar que las diferencias que conocen de los cuerpos, de los cuerpos humanos son reales y generalmente detrás del interés de los niños no hay una implicación de carácter erótico o sexual, es más curiosidad. A partir de los 7 u 8 años incrementa su curiosidad y es normal que a esta edad se masturben tanto como no lo hagan y también es completamente normal. De hecho, me parece que ya en el 3er año de primaria les empiezan a hablar de sexualidad y de la prevención del abuso sexual. Ok, ¿y qué actitud entonces hay que tener ante el hecho de que tu hija, tu hijo, tu alumno o tu alumna se masturben? Pues es muy importante saber y hacerle sentir que la masturbación es algo normal y natural. Según estudios por asociaciones pediátricas, 1/3 de los niños en edad preescolar ya se masturban mientras exploran su cuerpo. Así que enojarse, ignorar o negar lo que sucede, regañar, espantarse, amenazar con mentiras, solo crea mucha confusión en los niños. Y si el niño o la niña percibe por parte de sus padres, profesores o cuidadores desaprobación, esto puede generar una actitud de angustia y una visión negativa tanto del cuerpo como del sexo. Además, esto contribuye a que no comenten nada de lo que sienten o de lo que les pasa. Y es que si masturbarse es una condición natural del cuerpo humano, pues hay que tratarla como tal, de manera natural. Si no se hace esto, luego el niño
vive una sexualidad reprimida que se va a expresar de maneras menos adecuadas, ya sea como espiando a los adultos al bañarse o a cambiarse, o levantando la falda de sus compañeritas, o enseñando sus genitales a sus amigos o familiares, o de plano agarrando deliberadamente partes íntimas de sus hermanos, amigos, primos. Entonces es por eso importante enseñar a los niños y a las niñas el concepto de público y privado para introducir el concepto de intimidad y respeto. Sí, de hecho podemos plantear situaciones y hacer preguntas para saber qué noción tienen ellos de lo que es público y lo que es privado. Como por ejemplo, les podemos decir, más bien les podemos preguntar, ¿caminar en la calle es algo que haces en público o privado? ¿Comprar una paleta es algo que haces en público o privado? ¿Hacer del baño es algo que haces en público o privado? ¿Nadar es algo que haces en público o algo que haces en privado? ¿Bañarte es algo que haces en público o en privado? Entonces nosotros escuchamos sus respuestas. Esto nos da una idea muy, muy real de lo que ellos están viviendo y cómo perciben lo público y lo privado, y escuchamos con real atención. ¿Qué quiere decir esto? O sea, realmente escuchando las respuestas y no esperando que nos digan lo que a nosotros nos gustaría escuchar. Y bueno, una vez que nosotros escuchamos las respuestas, podemos entender, podemos ver si ellos comprenden estos conceptos y ya podemos abordar otros significados como los de intimidad y de respeto. Y si vemos que los niños se tocan sus genitales, lo primero que tenemos que hacer es abordar el tema con una pregunta, sin avergonzarle, y preguntar por qué se está tocando. Su respuesta a nosotros nos va a dar una guía para, bueno, valga la redundancia, poderlo guiar. Y les explicamos que tocarse no lo pueden hacer en cualquier lugar ni en cualquier situación, que es algo que se hace en privado. Y para esto, bueno, pues ya hablamos de lo público y lo privado, de la intimidad y el respeto. Entonces podemos decir que se trata de un acto que puede resultar molesto o inapropiado a los demás y que solo se hace en privado y que puede ir a su habitación, por ejemplo, ¿no? Recordemos que como padres o educadores es importante adaptar las respuestas según la edad y la curiosidad de los niños o adolescentes. Cada persona es única y tiene diferentes experiencias en su vida. La curiosidad de los niños es un signo de crecimiento personal. Y si vemos que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros alumnos están haciendo algo que corresponde a un adolescente o a un adulto mayor, investigamos primero el por qué lo hace, en dónde vio que podía hacer eso, o si alguien se lo dijo, o lo vio en internet o en un programa. Recuerden, antes de bombardear con respuestas a los niños, es siempre importante escuchar sus respuestas con tranquilidad, atención, sin nosotros ponernos en tensión, y así fortalecemos su confianza con nosotros. Es importante no excederse tampoco en dar información que va más allá de la curiosidad del niño. Si los niños escuchan o ven como su papá o su mamá o sus profesores o sus cuidadores juzgan a otros niños o adolescentes y ellos han hecho algo similar, entonces difícilmente podrán tener confianza y decir lo que hacen. Bueno, al contrario, van a esconderse y nosotros no nos vamos a estar atentos a esas conductas que pueden tener y que después pueden salir de formas menos adecuadas. Claro. Hay que ofrecer al niño esa libertad para que exprese sus dudas, darle confianza para que nos explique su sentir o sus razones. Y de ninguna manera eso está peleado o se contrapone con marcar límites claros. Al contrario, esto ayuda a desarrollar una sexualidad sana. Oye, ¿qué otras funciones tiene la masturbación? Bueno, además de la propiamente erótica, muchas veces se trata solo del descubrimiento que se hace del propio cuerpo a través de la exploración y la experimentación, como los niños pequeños. Otras tantas es una forma de pasar el rato si se está aburrido y ya no hay más que hacer. Muchas veces también tiene la función de aliviar tensiones y liberar estrés. También se ha visto que incluso puede servir para disminuir los cólicos menstruales. Y tanto a adolescentes como a los adultos les sirve para que uno se sienta bien con su propio cuerpo y se ayude a descubrir sexualmente qué nos gusta y qué no.
ayuda a relajarse, a dormir mejor, activa incluso el sistema inmunológico, en especial en los hombres, pues se demostró en un estudio que la cantidad de glóbulos blancos que corren por la sangre aumentan y se activan después de liberar la tensión sexual a través de la masturbación. Entonces, si tienes una gripa, inclusive podría una sesión de masturbación ayudarte a curarte más rápido, ¿no? Mantiene activo también el deseo sexual, pues con la edad, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo disminuye la producción de ciertas hormonas que avivan el deseo sexual, y al masturbarse esas hormonas son segregadas, entonces así no perdemos nuestro deseo sexual, ¿no? En los hombres reduce el riesgo de cáncer de próstata, porque también al liberar el semen se liberan muchas toxinas que de otra forma serían quedadas en el cuerpo, y de hecho eso también es una teoría de por qué hay después sueños húmedos, porque ya tu cuerpo necesita sacar esas toxinas de alguna manera, y entonces se sale por la eyaculación, ¿no? Pero si tú no te masturbas, pues tu cuerpo lo hace, ¿no? Con los sueños. También la calidad del semen se vuelve mejor y tiene mayor capacidad de inseminar. De hecho, esta es la teoría evolutiva de por qué la masturbación funge un papel importante en la evolución del humano como especie, y por qué es tan común dentro de nuestra especie. Porque si los humanos se masturbaban y al tener ese semen nuevo tenía más posibilidades de reproducirse, eso es muy bueno para la reproducción de la especie, ¿no? Entonces, claro, la propia evolución recompensa la masturbación. Y pareciera que entonces la masturbación es buenísima. Es buenísima. Y hasta cierto punto sí lo es. Sí, claro. Pero ¿siempre es buena? Esa es una pregunta muy buena después de saber todos los beneficios que tiene la masturbación. Bueno, cuando esta conducta es excesiva, es decir, que se repite varias veces al día, al grado de que ya no deja tiempo y o energía para realizar los deberes o funcionar normalmente en la cotidianidad, o cuando se provocan lesiones o irritación en los órganos sexuales, pues ya no se puede considerar una conducta tan buena, más bien sería una conducta ahí de riesgo. De igual forma, cuando la masturbación se hace en lugares públicos o cuando se realiza sin higiene o con objetos que pueden provocar problemas para la salud como infecciones o lesiones, bueno, pues tampoco es una conducta adecuada o saludable. Y es que existe la adicción a la masturbación, ya que al masturbarse se produce serotonina y dopamina y oxitocina, entonces eso te hace sentir muy bien. El problema es que esta adicción, más bien el hacerlo constantemente, provoca la desensibilización de estos neurotransmisores. Y entonces te aburres y requieres mayor estímulo para sentir un nivel normal de satisfacción, por lo cual es recomendable a veces darse un tiempo sin masturbarse. Algunos días, tal vez semanas, pueden ser suficientes para volver a poner al cerebro en un estado normal y no tenerlo sobreestimulado. Y bueno, algunos tips que se les pueden dar a los adolescentes o a los adultos pueden ser lavarse las manos antes y después. Para las mujeres, por ejemplo, es necesario utilizar un buen lubricante, ¿no? En caso de que tenga algún juguete sexual. Bueno, ya estoy hablando de chicas adolescentes o adultas, no de niños, ¿no? No niños, claro. Una vez escuché a una médico, excelente doctora, y decía que el aceite de coco es una excelente opción como lubricante, excepto, bueno, si eres alérgica a ella, ¿no? Alérgico al aceite de coco. También usar algún juguete sexual, hay que limpiarlo, lavarlo bien y por supuesto evitar compartirlo. Y con la masturbación pues no hay riesgos de embarazos o de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. Así que por ahí pueden estar seguros. Sí. Eso sí, es recomendable cambiar las técnicas de masturbación. Es decir, no hacerlo siempre con la misma mano o en la misma posición, pues esto condiciona al cerebro a que la excitación sexual sea de cierta manera. Y esto puede provocar que al tener un encuentro sexual con alguien más,
no se sienta un alto nivel de excitación justamente porque no está pasando como habitualmente te masturbas. Pero lo cierto es que la masturbación es algo natural, responde a la misma biología, no podemos negarlo ni reprimir algo natural. Si se reprime o se niega, se provocan conductas inadecuadas. Lo mejor que podemos hacer es enseñar que esto es normal. Es un impulso corporal a reproducirnos de manera sexual. Sin embargo, al enseñar que no es nuestra única función, que somos personas con uso de razón y que, aunque tengamos impulsos como los animales, no tenemos que atender a estos impulsos cuando aparecen, ni necesariamente tenemos que tenerlos como una prioridad. Al informar, educar y formar, enseñamos que nosotros tenemos el poder de decidir cuándo es un buen momento para atender estos impulsos y cuándo no. Claro. En la adolescencia la masturbación es compartida por casi todos los jóvenes y está ligada a cambios hormonales y al despertar del deseo sexual. Entonces, al educar en la sexualidad y enseñar que la masturbación es natural y normal, lejos de frenar el acto, conviene educar para que lo hagan en privado, y nosotros como padres también tenemos que respetar su intimidad, la intimidad de su habitación o de su momento en el baño. Al informar de manera más oportuna y adecuada que la masturbación es algo normal, pero a la vez es un acto privado e íntimo, podemos evitar, como antes se mencionó, situaciones como toqueteos inesperados en la escuela o exhibiciones innecesarias, y así colaborar para que las generaciones de jóvenes vivan sin tabús, disfrutando de su sexualidad de una forma saludable y plena, sin necesidad de sentir culpa o pena. Y bueno, las fuentes de la información de la cual fue hecho este video se las dejamos, como en todos los videos, en la descripción. Y esperamos que si conocen a alguien que le pueda servir esta información, la compartan. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y bueno, porque todos merecemos una sociedad más saludable, por eso estamos aquí compartiendo. Hasta luego.